lo primero que hemos debido decir. Mercedes, este momento político, ¿cómo Ujú. lo ves? Luego ya, por ejemplo, los partidos Un Nuevo Tiempo, MPB, lograron adherir a la candidatura de Edmundo González Urrutia, se retira la candidatura de Manuel Rosales formalmente ante el CNE. ¿Crees que van a cesar los obstáculos o vienen más obstáculos? Mira, yo celebro que se mantengan dos cosas muy importantes para el cambio político, que son la unidad y el voto. Ujú. La unidad de la mayor cantidad de factores posibles. Sabemos que, bueno, que hay también contaminaciones, cuestiones así, pero creo que fundamentalmente se está manteniendo la unidad alrededor de unas primarias, y luego el voto como el camino para producir un cambio en paz, ¿no?, en el país. Es lógico pensar que en la medida en que eso se mantenga, que es la gran fortaleza de los factores que quieren cambio, la unidad y el voto, pues los obstáculos van a aumentar. Yo creo que todavía falta mucho por ver en este camino electoral en cuanto a obstáculos, arbitrariedades, violaciones a los Ajá. derechos de los ¿Qué te políticos, sorprendería etcétera. ver y qué no te sorprendería ver? No me sorprendería ver nada, Vladimir. Mira, recuerdo una cosa. A Freddy Superlando lo inhabilitaron en el momento en que estaban contando los votos, Ujú. en el momento de totalización. O sea, algo parecido a lo que pasó en Bolivia, que bueno, que los Ujú. factores allá de poder no lo permitieron, pasó aquí por un estado importantísimo para el chavismo, sin duda, como es el estado Barinas, pero Claro. imagínate si eso pasó en un estado que no puede pasar en el país a la hora de producir un cambio, donde la coalición dominante, como le llama John Magdaleno, pues todavía no ve las condiciones ni las negociaciones adecuadas para una transición del poder ejecutivo, del poder nacional. Entonces de aquí a allá puede pasar cualquier cosa. Es importante mantenerse en la vía electoral, es importante mantener la unidad de los factores que quieren cambio, es importante garantizar que ese gran caudal de votos que la gente está dispuesta a transitar, a votar, más del 70% de los venezolanos quiere votar, tenga un camino por el cual expresarse. Y en esa trayectoria, pues todos los obstáculos que vengan, imagínate un cauce de un río con piedras, con subidas, con bajadas, el caudal se puede llevar todo eso por delante Claro. siempre y cuando seamos inteligentes y entendamos. Y esto es otra cosa muy importante que quiero decir, que lo más importante no es ganar las elecciones, porque eso está garantizado si hay voto y unidad. Si hay unidad y voto, las elecciones están ganadas. El tema es el día después, gobernar, la transición, el traspaso del poder, 6 meses hasta la toma de posesión. Eso es lo más importante, garantizar que van a llegar las personas que van a ser capaces de ir llevando el país hacia una transferencia del poder ejecutivo después de 20 años de bueno, de un mismo partido gobernando y de una cantidad de amenazas al Estado venezolano, a la soberanía, a la economía venezolana, etcétera. Por cierto, ¿ustedes cuándo van a tomar alguna determinación electoral? No, ya la tomamos. Nosotros hemos dicho que estamos con la unidad, que Ajá. estamos apoyando los comandos por el cuidado del voto, por Ujú. los de los 600K. Ajá. Estamos incorporados en todo el país, Ajá, tú. tanto Unión a Ajá. Progreso como Cambio en Paz. Estamos Ambos incorporados. coinciden Eduardo, en esa política. sí, Eduardo hace poco comentó, él está fuera del país, pero comentó que, bueno, su valoración, pues, a la trayectoria del embajador Edmundo González. Así que, bueno, nosotros estamos comprometidos con A los ese cauce socialcristianos como que les electoral. gusta mucho esa candidatura, ¿no? ¿Ah? Como que sí, ¿no? Porque él viene Como de la que es fila muy socialcristiana, conocido. ¿no? ¿Ah? Sí, él se conoce como una persona moderada, como una persona de experiencia política y diplomática. Bueno, lo que hace falta para poder llevar al país por una transición en paz, que al final es el sinónimo de cambio en paz, transición en paz. Bueno, por supuesto. Ahora, su presencia es reclamada por mucha gente. Dice, bueno, ¿dónde está el candidato? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no dice? Ah, bueno, pues sí, fíjate que eso no lo sé. Eso me imagino que obedece a estrategias muy cerradas del grupo más cercano a él en este momento, que no somos nosotros. Nosotros estamos, digamos, en ese caudal electoral gigantesco que hay, en toda esa cantidad de voluntades que se tienen que sumar, pero no estamos en el lugar de las decisiones y mucho menos de la, de la estrategia del candidato, ¿no? ¿Qué recomendación le darías tú a él como candidato? Que sea el candidato de todos los venezolanos, que trate de construir una gran unidad más amplia que la que ya lo respalda,
que le dé garantías a todos los factores políticos de que lo más importante es encauzar al país por un camino de gobernabilidad, de reconocimiento, de solucionar problemas económicos gravísimos que tiene el país, de levantar las sanciones. El tema internacional y el tema económico son los más importantes, y que mantenga una actitud moderada, que se comporte como un pater familiae, como una persona que está intentando unir a los venezolanos y no alimentar unas confrontaciones que lo que van a hacer es imposibilitar el camino hacia un cambio político, ¿no? Por cierto que ayer Luis Vicente León decía que Edmundo González Urrutia está más cerca de la moderación que del radicalismo. Bueno, pues sí, me alegra. Además me parece adecuado una persona que ha tenido una formación diplomática. Hay que volver a los mecanismos diplomáticos, hay que volver a la política, lo hemos dicho muchas veces. Estamos viendo en el mundo cosas anormales, o sea, cosas absurdas, países que cortan relaciones, que se meten en embajadas, Sí, o hombre. sea, cuestiones absolutamente irracionales. Nos estamos jugando la democracia, la civilización, una cantidad de acuerdos que se han firmado, Vladimir, no después de estar sentado en un restaurante pensando, después de muertos, después de guerras civiles, de guerras entre países. Cada vez que se firma un acuerdo y se viola, hay que acordarse en qué condiciones se firman los acuerdos. A veces los acuerdos se firman en unas condiciones muy lamentables y se firman precisamente para que no vuelvan a pasar esas cosas. Entonces, cada vez que uno viola ese tipo de convenios, acuerdos internacionales, derechos humanos, uno está acercándose a unos momentos muy tristes de la historia de la humanidad, muy dolorosos. Entonces, bueno, pero pareciera que el mundo político hoy en día, no solo en Venezuela, en el mundo entero, se comportan con una irresponsabilidad, con una inmadurez, como si no hubiésemos aprendido nada en el siglo XX después de grandes tragedias y grandes masacres y enfrentamientos gravísimos entre personas, ¿no? Entre sociedades. Ya terminando, Mercedes, ¿tú ves viable ese pacto que proponen Lula da Silva y Gustavo Petro, presidentes de Brasil y de Colombia respectivamente, para garantizar la vida de los que pierdan las elecciones, para tratar de establecer eso que él llama un pacto democrático, eso que ellos llaman un pacto democrático, para establecer normas de convivencia cívicas, pues, entre Sí. los factores que están en pugna? Me hiciste recordar una pregunta que le hicieron a un líder de Alemania Oriental. Ajá. Que le preguntaron, ¿usted ve viable que caiga el muro de Berlín? Se lo preguntaron en el año 89. Ajá. Y él dijo, no, a ese muro le quedan por lo menos 50 o 100 años más, ¿no? Bueno, en momentos como estos las cosas no se ven, claro, porque dependen de las voluntades y dependen claro, de virajes sorpresivos, que con la Unión Soviética, con Alemania Oriental, con la transición chilena, con la transición española. Son cosas que dependen de la voluntad de algunos factores, o como dicen ahora, de que se alineen unos planetas y las cosas se vayan dando, ¿no? Entonces no se ve viable, pero al ser una propuesta de dos estadistas, de dos gobernantes, y un estadista como Lula y una persona como Petro, que viene también de negociaciones muy difíciles en su país, que se veían imposibles y sin embargo se dieron, pues a mí me parece que es una propuesta muy buena. No la entiendo bien creo que no fueron muy concretos en cuanto a cómo se daría, sí, pero es complicado, sí, pero, o sea, no es que es complicado, la ejecución es la que es un poco, se ve un poco, sí, la ejecución es un poco abstracta, sí, habría que ponerle unas concreciones a eso, pero al venir de ellos dos, yo los veo como dos personas que pueden mediar mucho, y de hecho lo están haciendo en el conflicto venezolano. Hay que pensar, Vladimir, que el conflicto venezolano tiene harto a los gobernantes de Latinoamérica, los tiene al borde no, y de ya de la Europa también. desesperación. Lo que pasa Y es de que Europa. después algunos que alentaron soluciones no pacíficas aquí en Venezuela y que intentaron incluso dirigir la oposición, ahora están cansados. Ahora están cansados, pero entonces ¿quién al final lleva el muerto de Venezuela? Bueno, los hermanos latinoamericanos, los países más cercanos, porque al final somos todos de la misma vecindad, vamos a decir. Entonces están haciendo grandes esfuerzos Petro y Lula. Yo de verdad les agradezco, sobre todo al presidente Lula, porque un país tan grande con tantos problemas, Claro. y todo el tiempo abogando y tal, entonces yo creo que sí deberían ser escuchados. Es más, deberían intermediar, no interferir, pero mediar mucho más para que el problema se resuelva, como Venezuela medió en Centroamérica hasta que se resolvieron los problemas de gobernabilidad en esos países. Así es. Bueno, gracias, Mercedes. Gracias a ti, Seguimos Vladimir, en siempre a la contacto. orden. Un fuerte abrazo. Igual para ti. Bien, ya es tiempo de ir culminando el programa por el día de hoy. Les recuerdo que mañana tenemos en nuestro espacio Vladimir a la Carta a las 9 de la mañana a Ramón José Medina, ex